Hoy en día podemos observar que diversas tendencias están redefiniendo el panorama político, donde las preocupaciones económicas o ideológicas están empezando a ceder lugar a cuestiones de identidad. Numerosos grupos sienten que sus identidades, ya sean nacionales, religiosas, étnicas, sexuales o de género, están empezando a no ser debidamente reconocidas. Y la política de identidad ha dejado de ser un fenómeno marginal y está empezando a ser una parte principal del diálogo político y algo que tiene mucho que ver con los acontecimientos en el ámbito global de hoy en día. Hoy en Geopolítica 101 vamos a hablar de la política de identidad. Martín, Tania, ¿qué tal? Una vez más nos encontramos aquí en Geopolítica 101, un tema muy interesante y pues nada, primero que nada, saludarles. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos. Encantada de estar otro día más en el podcast. Y se presenta un tema muy interesante que hasta ahora no habíamos hablado. Así que con muchísimas ganas de empezar a discutir sobre políticas de identidad. Tania, pues un gustazo escucharte, como siempre. Y a Martín, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Ahí desde Washington, ¿qué tal todo? Muy emocionado con el episodio de hoy. Creo que es uno de los temas que está en boca de todos en el mundo de las relaciones internacionales por la cantidad de elecciones que están dando. Y de hecho creo que está muy ligado a uno de los últimos capítulos, que si no lo han escuchado se los recomiendo a los oyentes, acerca de choque de civilizaciones. Entonces me parece que la perspectiva va a estar Sí. muy interesante. Tú, Fabio, ¿qué nuevas te traes? Pues mira, más que nuevo es Martín, conectar con lo que acabas de decir, sí, el episodio de choque de civilizaciones y esta crítica que le hacemos, creo que tiene mucho que ver con cosas que hablaremos hoy. También el episodio de populismo, polarización y posverdad, creo que también pega mucho. Y el primer episodio de la nueva temporada del podcast en inglés, también hablamos de las elecciones que se van a dar en 2024. Entonces yo creo que como que estos son los episodios que más o menos le dan jugo, le dan potencia a lo que hablaremos hoy, que es ya más en concreto la política de la identidad, ¿no? Se suele escuchar a veces, ¿no? Identity politics, políticas de identidad, tal, pero creo que no somos tan conscientes de en verdad a qué se refiere este concepto. Así que aquí en Geopolítica 101 lo que más nos gusta es tomar estas ideas tan abstractas y complejas y bajarlas a un diálogo humano de amigos, ¿no? Así que bueno, chicos, pues yo creo que podemos entrar en este primer bloque y explicar el concepto o cómo entendemos el concepto de política de identidad. Para empezar, las identidades políticas abarcan una amplia gama de temas que influyen en cómo los individuos se perciben a sí mismos en la esfera política y cómo se alinean con diversos grupos o ideologías. Se centra en la comprensión de la identidad basada en características como, por ejemplo, la raza, la etnia, la religión y otros aspectos de la sociedad y que tiene que ver en cómo se identifican los individuos. Entonces, estos colectivos llevan a cabo una serie de peticiones para intentar resolver este conflicto o problema que tienen en la sociedad o porque ven que sus derechos no son tenidos en cuenta o no tienen la representación que merecen. La política de identidad cabe decir que no tiene un color ideológico, por así decirlo, ya que la encontramos tanto en partidos la defienden tanto partidos políticos de izquierda como de derecha. En el caso de los partidos de izquierda suelen ser más en defensa de grupos minoritarios o marginados de la sociedad, mientras que en los partidos de derecha tienen que ver más, últimamente se ve mucho en Europa en la promesa de proteger a la mayoría, a la población de la mayoría de las consecuencias dañinas de la globalización, la inmigración o protegernos, por así decirlo, con una mayor integración europea. Es decir, intenta defender un poco la identidad nacionalista frente a estos agentes externos. Y también es interesante destacar que las políticas de identidad tienen una carga emocional antes que racional. Es decir, el individuo se siente de una manera como perseguido o acosado, más bien sus intereses se ven arrollados por el resto de la sociedad y por eso siente esta necesidad de defender su condición. Tania, creo que le das en el grano cuando mencionas, creo que una de las partes más interesantes y importantes a hablar de este tema, que es no, la política de identidad no
es propia de ningún ala del espectro político. Tanto partidos de un lado como del otro la pueden utilizar para fomentar ciertos argumentos o ciertas ideas, ¿no? Para avanzar sus intereses. Creo que es algo que todos los oyentes tienen que tener en claro. Tanto un populista de izquierda o derecha puede utilizar estas técnicas para meterle presión o meterle sentimiento a su discurso. Y creo que eso es algo muy interesante. Y estoy de acuerdo contigo, creo que los defensores de este estilo de argumentos políticos dicen que es una manera de darle voz a aquellos que históricamente han sido marginados, ¿no? O que simplemente han estado puestos a un margen de la narrativa popular. Y creo que eso es algo que a mucha gente pues le hierve la sangre y hace que se pongan políticamente muy activos, ¿no? Y pues un líder con las palabras correctas pues puede movilizar ese sentimiento, ¿no? Martín, ¿tú cómo lo ves? La política de identidad, ¿cómo la podrías definir en vocabulario más básico? De hecho, yo quería recoger unos conceptos que dijo Tania, en que la política de identidad y la identidad en general, más que ser racional, es un acto muy emotivo, muy irracional, dependiendo del momento y dependiendo de las personas en cómo se van sintiendo. Y de hecho, si bien el concepto, debido a las nuevas tendencias en el mundo y la cantidad de elecciones que estamos viendo, se ha vuelto a reflotar, pero es un concepto más antiguo, que lo acuñó el psicólogo Erik Erikson, después, de hecho, Fukuyama lo reflota, ¿no? Pero habla acerca de que es la información básica de uno mismo. Entonces, cuando alguien critica o toma en política justamente una postura distinta a la tuya, o critica justamente a tu grupo con el cual tú te defines, sientes que están cuestionando tu razón de ser, están cuestionando la eh, dignidad del ser humano o la dignidad con la cual tú te identificas. Es justamente por eso, como bien señaló Tania, que hay un tema muy emotivo y mucho del momento en función a cómo se está llevando la política en ese contexto en particular. Y de hecho ahí también Fukuyama, a partir de estas definiciones que ha dicho Tania y Erickson, él construye su definición de identidad, la cual él dice, y cito, que surge de una distinción entre el verdadero yo interior y un mundo exterior de reglas y normas sociales que no reconoce adecuadamente ese valor o dignidad en el interior, ¿no? Entonces, una persona usa su identidad para identificarse en un mundo que tal vez no necesariamente lo identifica del todo. Porque las personas buscamos reconocimiento, es parte como de nuestra naturaleza, es parte de una defensa intrínseca del ser humano. Y cuando esa búsqueda por el reconocimiento y por el reconocimiento de nuestra dignidad se lleva al espacio público, es que ahí hablamos de las políticas identitarias. Y justamente ahorita es como que uno de los temas que en todas las elecciones más está generando debate porque vemos que el mundo se cuestiona cada vez más, según la izquierda y la derecha, como ha señalado Tania, las identidades de las personas. ¿Tú cómo sientes que se está llevando y se está volviendo concepto, Fabio? Pues creo que tienes razón en lo que dices ahí y ligado a ese episodio que hicimos en inglés, ¿no? El contexto actual de todas las elecciones que vamos a ver en 2024 es que es algo que a hoy en día estamos en el primer trimestre del año y ya ha habido varias elecciones fuertes, ¿no? La de Taiwán, la de El Salvador, Indonesia, bueno, se intentó la de Senegal, parece que se iba a hacer, la de Pakistán, Portugal, bueno, elecciones nana, en Rusia y pues todas muy importantes a venir, ¿no? En México, en India, en Estados Unidos, las elecciones europeas, o sea, al final es algo que está ya en nuestro día a día, ¿no? Si no es aquí, es allá. Y a los que seguimos la política, estamos al tanto de qué están pasando en las elecciones y en las urnas en todo el mundo. Y son cosas que tienen grandes consecuencias para la geopolítica, para la economía, especialmente en un momento tan crucial como el que estamos viviendo ahora, con todos los conflictos globales, con amenazas y con obstáculos que hay que pasar. Y se me hace interesante tratar de rescatar ciertos políticos aquí o acá y cómo utilizan la política de la identidad para movilizar a esas masas, ¿no? Y siento que es algo que siempre ha estado ahí. Es verdad que de una u otra manera siempre ha habido un elemento de ese sentirse identificado con quien te representa y cómo movilizas a tu electorado. Pero creo que hoy en día con la tecnología, con las redes sociales, la manera en la que nos comunicamos, nos asociamos, es todavía mayor, ¿no? Y es verdad que creo que los electorados alrededor del mundo se están haciendo más complejos. La inmigración global creo que también ha traído a la luz, pues, un problema que antes a lo mejor no estaba
tan presente, que es que toda esta gente que se mueve a otros lugares, pues también quiere verse representado en las decisiones políticas de este país, ¿no? De donde están viviendo ahora. Y a lo mejor personas con otra mentalidad, con a lo mejor más, una visión más nacionalista, más eh, identitaria, pues de lo que ellos consideran lo normal o lo habitual para ese país, pues sienten una amenaza, ¿no? Y también se radicaliza para el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que siempre ha habido élites políticas y económicas, eso es verdad, pero ahora con el panorama haciéndose más complejo y con estas nuevas tecnologías haciéndote también más consciente de toda la complejidad de la sociedad, pues creo que es un tema que, no sé, como que ahora está agarrando todavía más fuerza y creo que temas raciales, temas religiosos, temas culturales, no sé, últimamente de verdad siento que la población está muy con los puños ahí y con tantas elecciones en el panorama, pues puede ser también receta de algún conflicto o disturbios sociales. Entonces, creo que es un tema que hay que tener muchísimo cuidado porque los populismos, o sea, lamentablemente están al orden del día y es algo que el electorado tiene que ser consciente de. Pero bueno, chicos, no sé, eso es un poquito más o menos el contexto, yo creo, o cómo lo veo yo. Y también yo les quería preguntar a ustedes, Tania, por lo menos tú cómo lo ves. ¿Por qué crees que es relevante hoy en día? ¿Cuáles crees que son algunos de los problemas a los que se enfrenta el mundo, ¿no? Por la política de identidad. Hay algunos problemas, ¿no? de esta manera de hacer política. Y es que, por ejemplo, podemos caer en el populismo, que como bien has dicho tú, Fabio, y además hablamos ya en el episodio quinto de Geopolítica 101. El populismo al final busca un poco la construcción de una división entre dos grupos de la sociedad. Y se pueden utilizar estas políticas identitarias como medidas o políticas populistas, como por ejemplo en el caso de la migración y el multiculturalismo, como amenaza, entre comillas, de la identidad nacional de un país. Y ahora últimamente, en esta época de bueno, globalización y con tantos cambios migratorios, se está viendo mucho en el panorama internacional. Y también otra de las problemáticas puede ser la generalización, como por ejemplo en el caso del feminismo. También se ha visto, bueno, hace poco con el 8M, hay muchas mujeres que no se identifican con este movimiento identitario y eso no quiere decir que no se consideren feministas, pero a lo mejor no se ven dentro del movimiento, no se sienten identificadas. Entonces, pues es una manera de intentar, o sea, los políticos al final tienen que intentar dar voz a estos grupos, pero cada vez están más distorsionados, porque cada vez las personas se separan de estos grupos y tienen una voz más individualista. El tema es súper relevante en las elecciones actuales, porque como bien dijiste, Tania, los políticos y sobre todo los populistas han visto que la política identitaria la pueden traslucir a votos. Pueden hacer que esas diferencias, exaltarlas, polarizarlas. Ahí abro paréntesis, pueden ver de nuevo el capítulo de las 3 Ps de polarización, posverdad y populismo, cierro paréntesis, y podrían justamente ver en cómo esa polarización de las identidades distintas de las poblaciones las vuelven votos. Entonces, explotan justamente ese choque de civilizaciones o ese choque de diferencias identitarias para conseguir que un grupo determinado los apoye. Entonces vemos que están cada vez más relevantes en la política actual, sobre todo en un mundo en donde la política se ha radicalizado, sea de izquierda, sea de derecha, norte o sur, eh, están usando estas migraciones, como bien señaló Fabio, para generar su espacio de representación política. Y creemos que justamente cuando también hay una denegatoria de la expresión de la identidad del ser, o sea, a mí me dicen, o sea, no sé, imaginemos que yo me mude a Europa y me dicen, ¿sabes qué? Tú como latinoamericano no puedes expresarte, no puedes adoptar tus culturas o tus creencias. Eso genera una fricción y un resentimiento que termina en una lucha por el reconocimiento. Y así vemos que hay insurgencias, vemos que hay movimientos que se han formando, vemos que nacen partidos. En su momento, a partir de la crisis del 2008, se generó y terminó inclusive en la creación y la instrucción del bipartismo en España, cuando nacieron estos movimientos de los indignados, que luchaban en contra de las clases, cuando recién empezó a darse cuenta los populismos de usar el discurso de élites contra la población, nacen justamente a partir de la lucha identitaria
otro tipo de movimientos políticos en todo el mundo. Pero tú, Fabio, ¿por qué crees que hoy en día es relevante este concepto? Y de hecho también te dejo otra pregunta que estaba pensando mientras que hablaban. ¿Crees que el choque de civilizaciones ha cobrado más relevancia? Porque en el mundo de las relaciones internacionales hay algunos teóricos que dicen que no era un argumento válido, pero Claro. ¿qué opinas acerca de ese punto? Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con ello, pero, y muy en base a mi conversación con Oscar en el episodio sobre el choque de civilizaciones, hablábamos y criticábamos que creemos que es más complejo de que el mundo se puede categorizar por diferentes civilizaciones y por ende está destinado a chocar unas con otras. O sea, nosotros tratamos de explicar que creemos que es un poco más complejo y pues al final este es un podcast de realismo y geopolítica y creemos que pues también los intereses económicos, geopolíticos, militares, estratégicos tienen mucho que ver. No es nada más que seas de una civilización o una mentalidad o una religión distinta, ¿no? Entonces, como que eso es más o menos lo que tratamos de explicar en el episodio. Más a detalle, por favor, échenle un oído. Pero en lo que tiene que ver conflictos de identidad y política identitaria, claro que creo que es muy relevante. O sea, no creo que sea un camino a una confrontación directa. A ver, no, yo creo que puede haber espacios de diálogo y de entendimiento, especialmente para que no haya conflictos de este estilo, peor aún en mismas sociedades, en mismos países. Pero sí estoy de acuerdo que creo que la sociedad hoy en día está muy dividida y cada vez más. Y creo que ahora la gente que antes no era tan vocal con ello, ahora sí que lo son y están empezando a encontrar plataformas o foros o tal para demostrar la angustia y el rencor que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que un concepto aquí también muy interesante a hablar es de la percepción de la invisibilidad. Y esto es pues uno de estos principales impulsores de este nacionalismo que se llevó, el que llevó a Trump a la Casa Blanca, el que condujo a Reino Unido a salirse de la Unión Europea, ¿no? Es como muchas personas, muchos ciudadanos están resentidos y temen de la pérdida del estatus que ellos tienen por, yo qué sé, élites políticas o migrantes, no sé, o sea, podría ser aquí distintas poblaciones, pero sienten que empiezan a ser favorecidos injustamente en contra de otras poblaciones, ¿no? Y esta angustia, a menudo pues, percibida por estos individuos, de esta pérdida de identidad de lo que ellos siempre han conocido como el estatus, ¿no? Como lo que hablaba hace unos minutos. Entonces yo creo que estos son recetas pues, para que líderes, como lo están diciendo ustedes, chicos, tomen esto y lo lleven al campo político y terminen ganando elecciones y al final uno deja de pasar de modo campaña a modo hacer políticas y las políticas pues empiezan a ser completamente dirigidas por estas tendencias y narrativas que yo creo que son muy divisorias y muy confrontacionistas. Así lo veo yo. No sé, Martín, ¿tú tienes una perspectiva similar? ¿Crees que están confrontados distintos sectores de la población así o cómo lo ves? Creo que justamente estas políticas identitarias y el choque entre estas distintas civilizaciones ha generado una revitalización de la dialéctica marxista, en el sentido de la lucha de clases, pero más que la lucha de clases, con el mismo término marxista ha evolucionado y se ha adaptado a la realidad, que es una herramienta empleada por los populismos y por los líderes para dividir entre, por ejemplo, élites y pueblo, entre los que se sienten invisibles y los que tienen privilegios. Y en general las divisiones cada vez están siendo más marcadas. La política se ha vuelto muy de espectáculo y de show. Entonces ya no se busca el consenso como en algún momento se ha buscado para encontrar soluciones, sino se centra sobre todo en las divisiones y en las diferencias para exaltarlas y generar más ruedo y rédito político. Tú, Tania, ¿qué pensarías que divide a la sociedad en el día de hoy? Me llama la atención lo último que has comentado, Martín, y respecto a la pregunta de Fabio de antes, de algunos problemas que presentan las políticas de identidad, me viene a la mente también la interseccionalidad, es decir, el individuo se tiene que identificar en un grupo en la sociedad, pero siente una presión a encasillarse o identificarse con este grupo. Me viene a la mente ahora los problemas de los expatriados o los inmigrantes que de alguna manera pertenecen bueno, provienen de un país, pero terminan viviendo en otro. Entonces, van a sentir, o sea, muchos de ellos finalmente sienten un rechazo por parte de su país de origen, porque al final llevan muchos años viviendo en otro país y no se sienten realmente acogidos en ese país
y tampoco en el nuevo país, porque, como hemos Claro. comentado antes, hay muchos problemas, hay mucho rechazo a la inmigración, ¿no? Y a las personas que provienen de otros países, porque hay países donde las poblaciones son muy nacionalistas. En un mundo tan globalizado como el mundo actual, es una narrativa muy, muy, muy recurrente. Entonces, también es una manera de enfrentar un poco al pueblo, ¿no? A diferentes sectores o diferentes secciones de la sociedad. Estoy de acuerdo, Tania. Yo esto lo puedo llevar bueno, creo que todavía no es momento de hablar de los ejemplos, creo que eso va a ser en un poquito más adelante, pero para conectarlo directamente con cómo lo veo a lo mejor con estos migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos y esas segundas o terceras generaciones, que es lo que dices tú, tengo un pie aquí y un pie acá, esa raíz cultural y étnica latina mexicana, pero al mismo tiempo nací en Estados Unidos, llevo toda mi vida viviendo aquí y regreso a México y tampoco me siento que pertenezco, pero en Estados Unidos la población a lo mejor más nacionalista tampoco me quiere aceptar al 100%. ¿A dónde pertenezco? ¿No? Entonces, eso creo que se puede extrapolar a todas partes del mundo y yo creo que la migración es un tema de verdad muy candente y muy polémico que da lugar a estas políticas de identidad y que sean tan utilizadas pues para esto, ¿no? Y el aspecto negativo que veo mucho es estos nacionalismos rancios que le dicen a toda esta gente que cualquier extranjero, cualquier migrante conspira para tenerte oprimido, ¿no? Y esas ideas de no, que tu país ya no es tuyo, te están invadiendo, no están respetando tu tierra, ¿no? Entonces, estas narrativas son razones por las cuales hay tanta gente que está empezando a tener esta reacción contraria a inmigración o al globalismo, ¿no? Y digo, se entiende, pero al mismo tiempo también creo que es llevarlo a un extremo. O sea, de verdad que creo que la migración, yo soy un migrante, ¿no? Mucha gente también utiliza el término expat o migrante. Yo odio esa distinción. Uno es un migrante o a lo mejor con más privilegios o con menos privilegios, pero eres un migrante. Y al final la historia de la humanidad es migrar y es ir a buscar una mejor vida a otro lugar y ya está. O sea, verlo desde esa perspectiva de invasor o no, creo que es la manera más atroz de hablar de algo tan normal en la historia humana como eso, ¿no? Y también hablando de eso que dices tú, Tania, de la interseccionalidad, ¿no? Que tienes que definir un punto, y eso lo veo mucho en la dicotomía entre la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, siendo que también estas políticas de identidad y esta polarización no dan lugar a que exista un centro, ¿no? Un poco más pragmático, de bueno, para ciertas opiniones a lo mejor opino un poco más de este lado y para otras del otro. No, aquí dice, o eres de un lado o del otro, o estás 100% a favor de estas culturas de la cancelación y woke o tal, o eres un radical de extrema derecha, ¿no? Como que ya no puedes estar en un centro político. Siento que es lo que al final estas políticas tan, no sé, tan divisorias terminan creando. Pero bueno, Martín, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que lo que hablamos es cierto? ¿Tú que sí que estás viviendo allá en Estados Unidos? ¿Es algo que sientes ahora que se vienen elecciones para 2024 o no? ¿Se exageran los medios? Definitivamente se ve cómo se busca resaltar el tipo de identidad para también ver en temas de votos. Por ejemplo, los candidatos van a buscar a grupos en específico, el voto latino, el voto afrodescendiente, el voto más de centro, el voto de los inmigrantes. Entonces, centran justamente campañas direccionadas específico a identidades políticas o personas que han migrado y que buscan en general tomar en cuenta ese tipo de posturas. Caso contrario, también hay votos y discursos que se centran en población que cree que la migración es atroz y la migración está yendo en contra de destruir a las poblaciones originarias, entre comillas, de un lugar determinado. Entonces vemos cómo justamente en la campaña de Estados Unidos y en general en cualquier tipo de campañas, en Europa se ve mucho, en Latinoamérica también, vemos cómo la migración, que es un fenómeno que ha sucedido desde la historia, desde los inicios de la historia de la humanidad, como bien lo señalaste, Fabio, y ha ido cambiando. Pero también creo que otro de los puntos que está generando estas divisiones son, y que los populismos se han centrado, son entre los que defienden las minorías, como bien señaló Tania y señalaste tú, Fabio, y los que, los que defienden más un sistema más conservador. Entonces, los que están con un sistema más liberal, más globalista, que creen en las instituciones, en que un mundo con organizaciones internacionales fortalecidas y regímenes internacionales con gran impacto puede generar un mayor provecho para la humanidad versus aquellos que consideran que son intermisiones y que están
buscando coercionar los valores internos y los temas culturales de cada país. Entonces es mejor eliminar las agendas globalistas. Entonces, por ejemplo, a mí me parece un poco curioso y hasta irracional cuando la gente dice no a los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, los objetivos de desarrollo sostenible son luchar contra el cambio climático, eliminar la pobreza, en general el agua. Entonces, son condiciones mínimas que el ser humano y la humanidad necesita para seguir hacia adelante. Pero creo que los ejemplos identitarios se van a poder enfocar de mejor manera en el siguiente bloque cuando veamos los casos que hemos elegido. Este año es un año electoral en Estados Unidos, en donde se ve que las políticas identitarias y la distinción entre identidades está siendo muy tocado en las elecciones y los candidatos están discutiendo y se centran en políticas de cómo esto va a afectar. Tania, ¿nos puedes comentar acerca de tu parecer de cómo las políticas identitarias van a tomar relevancia en la política electoral estadounidense este año? En Estados Unidos se ha percibido siempre, y yo creo que se sigue percibiendo, unas luchas ideológicas muy potentes, ¿no? Porque al final la decisión política está entre dos partidos principalmente. El voto hispano en Estados Unidos es siempre clave en las elecciones y muchas personas se sorprenden, por ejemplo, de que se dirija a Donald Trump debido a la política migratoria que defiende el candidato. Pero es que hay muchos más aspectos aparte a tener en cuenta a la hora de decidir la presidencia en Estados Unidos, como por ejemplo la importancia de la economía, la seguridad. Hoy en día son aspectos muy importantes y el foco principal de las agendas políticas. Por ejemplo, en el caso de Trump, que le da mucha importancia a estos aspectos económicos y de seguridad nacional. Entonces, sí, muchas personas se sorprenden. ¿Cómo es posible que esta persona que es mexicana o que es de fuera vote a Donald Trump cuando es una persona, es un candidato político que está en contra de la inmigración? Y es principalmente por estos aspectos, ¿no? Son personas ciudadanas bueno, que viven en Estados Unidos y al final le dan importancia también a otros aspectos de la sociedad. Sí, estoy de acuerdo, Tania, que va más allá. O sea, la gente no vota solamente por una de las cuestiones que se tratan en los debates, ¿no? Son muchas. Y el voto latino en Estados Unidos de verdad se me hace algo interesante. De hecho, hace un par de días vi la campaña de Trump de Latinos por Trump, un cumbión buenísimo así de voy a votar por Donald Trump. No quiero parecer el ridículo aquí, pero una canción ridícula de latinos cantando por Donald Trump, ¿no? Y es un tema que hablamos mucho antes, ¿no? Es verdad, de ese famoso discurso que hizo de que México no manda gente buena, México manda, y hay unas cosas horribles. Y toda la gente que está allá y que escucha a Trump, y un amigo mío me decía que él a lo mejor lo veía porque, bueno, estas son poblaciones que ya están en Estados Unidos y que a lo mejor no les conviene que más migrantes o que más gente venga también, ¿no? Entonces, como que es una manera de un término llamado gatekeeping, ¿no? Como que patear la escalera porque tú ya estás arriba de ella, ¿no? Esa es una manera que se habla. Ahora, es verdad, y no sé ustedes a lo mejor estarán de acuerdo o no, yo no he vivido como tal en Estados Unidos, lo he visitado, pero sí que viví en Canadá. Y noté que en Canadá la metáfora que utilizaban era un mosaico multicultural, ¿no? Cada quien ponía su cristal y veías un vidrio, un vitral precioso con muchos colores. Y en Estados Unidos la metáfora es más el melting pot, ¿no? Como que esa cazuela donde todo se mezcla. Tomas un poquito de acá, se mezcla y vale, eso es ser americano, ¿no? Pero no sé, yo no creo que en Estados Unidos se mezcle de verdad y tu identidad pase a un lado y ahora eres americano. No, creo que en Estados Unidos de verdad se crean guetos, se crean divisiones y inclusive llenas cualquier formulario en Estados Unidos, yo qué sé, para hacerte la tarjeta de una biblioteca y tienes que poner de qué raza eres. Y de verdad que son cosas que uno dice, pero ¿por qué cuánto interés le tienen que poner a eso? O sea, no lo sé, es algo que se me hace muy particular de Estados Unidos y el interés que le ponen a la raza es algo estratosférico, ¿no? Entonces, luego hablamos de lo que mencionaba un poco, ¿no? De esta idea de la invisibilidad de esta población blanca, tal que se sienten ahora que empieza a haber minorías más presentes y eso. Entonces, a lo mejor
ese sentimiento de amenaza, pues, termina haciendo que se retiren al tribalismo, ¿no? Y lo que un populista como Trump, que les dice exactamente eso, que referencias lamentables en sus discursos, pues, normal que la gente luego lo replique y tengas los ataques que hay ahí, pero no lo sé. Martín, tú vives en Estados Unidos, dime que me equivoco, dime que lo estoy inventando todo. Creo que han hecho una descripción ambos muy certera de la realidad acá en Estados Unidos y el debate que está habiendo. Y claro, como dices, también a mí me parece curioso cuando hay personas que eh, tienen ese tipo de, el cumbión que tú señalas, de música y resaltando cierto tipo de candidatos cuando hay discursos que van en contra de la migración y de la identidad de lo que implica ser latino inmigrante. A mí personalmente, como un latino que vive en Estados Unidos, eh, sí me parece, sí me hace ruido cuando los estadounidenses, y yo siempre uso el término estadounidense y no americano, porque para mí americano es todo aquel continente de América. Eso es parte de mi política identitaria personal. Siempre lo he dicho, como, es como que, no sé, días europeos solamente los franceses. Entonces, claro, siempre hago esa distinción con mis amigos acá estadounidenses. Y me dicen, ah, bueno, sí tiene sentido. Pero cuando los estadounidenses dicen ese término de Latinx, y claro, a veces siento que es como una versión de cómo Estados Unidos ve a lo que es Latinoamérica. Entonces, que tiene esta particular forma de describir a lo que son latinos, y claro, y muchos de los latinos no nos identificamos con la manera en cómo ellos definen, porque sea mucho que pasa acá, que es lo que ha señalado Fabio, es cómo justamente buscan encasillar a todo y ponerlo todo, y claro, a veces cuando te buscan encasillar, no te sientes del todo identificado con la manera en cómo esa casilla describe lo que en teoría es tu identidad. Eh, pero bueno, es muy particular de la política acá. Encasillar todo tanto, es muy complicado dirigirte a una población intentando o determinando poniendo tantas etiquetas, ¿no? Determinando tantos grupos sociales, porque es verdad que es muy difícil hacer políticas individualistas destinadas a las personas más concretamente intentar buscar votos particulares sin encasillar a la sociedad en grupos, pero si encasillas a la sociedad en grupos, se van a encontrar también la población esa problemática, ¿no? De yo no pertenezco a este grupo, tampoco pertenezco al otro grupo. Pertenecer a un grupo es algo que socialmente y psicológicamente buscamos todos. Yo lo siento si soné muy hater, si hay algún americano o persona ahí, yo, hey, tremendo respeto, me gusta mucho, he ido varias veces y la gente que hay maravilloso, pero lamentablemente el sistema político y las tendencias a mí no me gustan para nada. Chicos, no sé cómo lo ven, pero creo que no estaría mal reproducir ahora rápidamente esa melodía de Latinos por Trump. Lo hicimos en el episodio de Bukele y quedó bien, así que, Ponle, bueno, ponle, este hay es que el audio. escucharla. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Pero bueno, chicos, quitándonos de risas y tal, es que se me hace brutal, ¿no? Como algo como el tema de las mascarillas durante la pandemia era algo que de verdad generaba confrontación. O sea, si traías una mascarilla, no era nada más que te importaba tu salud y las de los demás, tal. No, implicaba ya que estabas encasillado, lo que dices tú, Tania, estás encasillado a un ala política e ideológica, ¿no? O todo, lo de la cultura de la cancelación. O sea, creo que todos los temas en Estados Unidos últimamente son muy políticos. Que te gustó cierta película, que no sé, que eres un woke horrible, que no sé qué, es que eres una extrema derecha. Madre de Dios, de verdad. Pero Sí. bueno, en fin, chicos, creo que podemos pasar a nuestro segundo ejemplo y último, que creo que es algo también muy interesante, que es la identidad imperial rusa, ¿no, Tania? Algo que últimamente se ve muchísimo desde, bueno, ya tiene su rato, pero desde la invasión a Ucrania y tal, creo que es un sentimiento que también Putin trata de fomentar muchísimo. No sé si tienes ahí un par de cosillas interesantes a mencionar. Sí, pero más que entidad imperial rusa, me gustaría enfocarlo en el conflicto de Ucrania, que desgraciadamente, bueno, es un tema bastante recurrente en el ámbito internacional, en la esfera internacional, pero me parece interesante mencionar un poco, bueno, hacer un poco un recorrido, ¿no? De por qué el conflicto ha llegado hasta este punto. Y es que
Bueno, como todos sabemos, Putin es heredero del régimen zarista que pretendía controlar zonas alrededor de Rusia, desde Rumanía hasta Polonia, el Báltico e incluso Finlandia. Y bueno, es que la caída del comunismo no fue propiciada por revoluciones democráticas, como suele afirmarse popularmente. O sea, en realidad fueron revoluciones de liberación nacional, es decir, el pueblo quería escapar del dominio de la Unión Soviética y las antiguas repúblicas socialistas fueron adoptando una forma aparentemente democrática debido a un amplio acuerdo bueno, sobre la autodeterminación de muchos sectores de la población en 1989. Entonces, nacionalismo y democracia se fusionaron y fue bastante difícil distinguirlos. Y esto ocurrió especialmente en países étnicamente homogéneos, o bueno, mayormente homogéneos, como Polonia o Hungría, donde prefirieron hacer hincapié en la democracia y se convirtieron pues, en lo que son hoy en día, democracias con, bueno, un alto nivel de nacionalismo, patriotismo. Pero en cambio, los países que estaban formados por diferentes pueblos o etnias han ido experimentando grandes dificultades a la hora de convivir en un mismo territorio. Y este es el ejemplo y el quid de la cuestión de Ucrania. El territorio ucraniano se enfrenta a un problema de identidad enorme, sobre todo en zonas determinadas como la península de Crimea. ¿Y cómo es posible que la población sea prorrusa si está en territorio ucraniano? Pues porque efectivamente de los 2 millones de habitantes de Crimea aproximadamente el 59% son rusos, el 24% ucranianos, el 12% aproximadamente tártaros, en una comunidad musulmana. Entonces a Rusia no le costó nada anexionar el territorio porque prácticamente la mayoría de la población es rusa. Entonces, ¿el hecho de que sea un territorio multicultural justifica el conflicto? Pues obviamente no, pero es cierto que al ser un territorio menos homogéneo, eso dificulta muchísimo la convivencia. Y bueno, retomando el tema de la política de identidad, ese es el principal motivo del conflicto, ¿no? Esta identidad nacional de rusos, ucranianos y bueno, todas las diferentes nacionalidades o bueno, o etnias más bien, que se encuentran en el territorio. Pues mira, Teney, lo último que dices, yo fíjate, tengo que discrepar un poco, más que nada por conversaciones que he tenido con Oscar y con Olexi, que me dicen, es verdad que esta multiculturalidad en ciertas partes de Ucrania da lugar a ciertos problemas y tal, sí, pero ahí la conclusión que hicimos en el episodio de Choque de Civilizaciones, y díganme si están de acuerdo, es que a pesar de que es importante, pues el factor principal es más que nada, pues geopolítico, de defensa, económico, a lo mejor nacionalismo, ¿no? Para tener esa causa en común y movilizar a toda Rusia en una dirección, ¿no? Como que sí juega, ¿no? Sí juega, pero como que tratamos de explicar que va más allá de solamente la identidad o la etnia o la religión, ¿no? Por lo menos en este caso. Pero lo que dices creo que es verdad, o sea, al final, en lugares como Europa del Este, como los Balcanes, hay un popurrí de identidades, de religiones, de etnias, y pues luego o el colonialismo o el desarrollo histórico que determina fronteras de cierta manera y estos distintos grupos o comunidades o identidades están en un mismo estado, pues luego da a problemas de convivencia, ¿no? Y digo, aquí lo que hay que hacer es tratar de encontrar pues esos pactos y resolverlos, pero hay veces que termina en genocidios, ¿no? Lamentablemente, como en el Sí. caso de los Balcanes. Y es un tema que no deja de estar ahí. O sea, creo que es impensable como por más milenios que pasan, los humanos no seguimos aceptando humanos que son un poco diferentes a nosotros. Es impresionante. Se vio muy marcadamente el tema de política identitaria cuando la entrevista entre Tucker y Putin, y justamente Putin comienza la entrevista y con más o menos unos 40 minutos contando lo que es para él la historia de Rusia, pues, y lo que implica ser ruso y por qué justamente es un poco cómo es que, entre comillas, justifica un poco el tema del conflicto y explica por qué es que están siendo agredidos y claro, y defiende a la población rusa, ¿no? Entonces, esta es una forma en cómo uno de los líderes entiende que hay una política identitaria que está en juego y que también afecta a la seguridad de su país y por eso toma las medidas que toma, por lo menos en temas de narrativa. No digo que sea necesariamente cierto, sino que esa es un poco la argumentación que usó
justamente en dicha entrevista. Pero justamente lo más interesante es que en esa entrevista puedes ver a grandes rasgos cómo es que la política identitaria se está empleando y se emplea y nace y se ve en temas de conflicto y en uno de los conflictos más importantes que en la actualidad hay. Entonces, creo que revisar un poco también la entrevista nos puede dar luces de cómo es que ellos en general ven el tema de la política identitaria en este conflicto en particular. Es cierto, chicos, me gustaría añadir también que, como bien comentabas, Fabio, hay muchos más factores, obviamente, en el conflicto, pero me gustaba comentar el tema de las políticas de identidad en el conflicto de Ucrania y Rusia, porque principalmente Ucrania es o sea, obviamente no es el motivo principal del conflicto porque ha sido por una invasión rusa, que no tiene nada que ver, pero en Ucrania, por la mezcla de identidades, de etnias, tenemos también un no conflicto de identidad, pero muchas identidades que conviven en un mismo territorio y eso dificulta un poco la convivencia en el país. Sí, yo creo que ahora después de la invasión, lo único que ha resultado es lo contrario, ¿no? O sea, que a pesar de que a lo mejor seas étnicamente ruso, pero ucraniano, que te venga a liberar Rusia no implica lo que se vendía, implica la destrucción completa de tus ciudades, ¿no? No, Entonces, eso está claro, está yo claro. creo que si algo quedará para la identidad, rusa en Ucrania es que Rusia no es tu amigo ni te viene a ayudar. No sé, son Todo lo temas contrario, todo lo complicados, contrario. todo lo contrario. Pero bueno, no, un par de ejemplos muy interesantes y como estos 2 hay miles. O sea, es que si hablamos de cada vez que la identidad moviliza, es que no paramos, cada país tiene una de ellas, ¿no? Y creo que es un tema interesante a tratar, muy sensible, que hay que también tocar con mucho cuidado porque se ha utilizado de verdad para justificar atrocidades y nada, ¿no? Lamentablemente es lo que hablamos en Warrior, que es triste que hablemos de cosas tan feas, pero pues es que es la realidad del sistema internacional. Pero bueno, chicos, yo creo que ese ha sido el tema de hoy, el tema de este Geopolítica 101 y ya pues manera de conclusión de pasar adelante, la típica cuestión que se hace al final de cada episodio de este estilo. ¿De qué se va a hablar en el siguiente episodio, chicos? ¿Tienen alguna idea? A lo mejor algo un poco más optimista, más positivo. ¿Qué se les ocurre? A mí, de hecho, estaba pensando entre dos temas. Y bueno, si igual a algunos oyentes les gustaría proponer alguno de los temas para los siguientes capítulos, por favor, déjenlo en los comentarios, ya sea por Instagram o Spotify o me manda un DM. Pero está entre uno, la geopolítica económica y cómo se está generando ciertos impactos y las movidas y cómo eso también tiene que ver en el Great Power Competition. Y dos, el tema de tal vez el ciberespacio y la geopolítica, tema ciber con geopolítica y el IA específicamente, cómo eso está cambiando y está evolucionando todo. Uno de esos temas tal vez me gustaría traerlos a un capítulo. ¿Tú, Tania, se te ocurrió alguno? Pues justo estaba pensando en lo que has comentado, la inteligencia artificial. Bueno, tenemos el escándalo, entre comillas, el último escándalo de la venta de la pupila y cómo este desconocimiento está haciendo que muchas personas estén a favor, muchas personas estén en contra, qué puede pasar, por qué puede ser peligroso y todo, bueno, no solo eso, no es solo en el ámbito de la seguridad, sino en general, cómo está cambiando la sociedad internacional. Me parece muy interesante la inteligencia artificial. Ambos temas me gustan mucho. Por un lado, todo lo que es como la guerra por otros medios, ¿no? Y cómo la economía también se puede utilizar como un arma. Creo que eso es algo muy interesante. Y del otro lado, todos los temas digitales y eso, creo que podríamos encontrar muy buen contenido para un Geopolítica 101. Yo creo que nos podríamos quedar en esas dos ramas y dejar que los oyentes voten, ya sea hablar más de economía o un poco más de temas ciber y digital. Lo dejamos en la encuesta de Spotify, pues ya que nuestros oyentes nos digan de qué hablamos. ¿Cómo lo ven? Por mí, perfecto, Fabio. Y bueno, a ver qué sale, a ver qué tal. A ver si usan la política de la identidad para ver con cuál se identifican más, ¿no? Ya que estamos de elecciones este año, vamos a sumarnos nosotros también. Total, total. Pero bueno, chicos, ha sido un gustazo. Martín, no sé si tendrás algún último comentario para remarcar.
Y un último comentario, ahí quería pedir unas disculpas públicas a los oyentes. El capítulo creo que había salido antes, pero por mis culpas se trazó, así que prometo ponerle más las pilas y sobre todo mi mayor compromiso hacia ustedes y hacia el equipo. Siempre estoy muy emocionado de estar aquí, así que nada, seguimos para adelante. No, Martín, para nada. Esto al final es algo que hacemos por amor al arte. O sea, si algo los oyentes tienen que saber es que Guaro Diploma, si no hace un euro, un dólar, un peso, o sea, esto lo hacemos porque nos encanta, después de nuestros trabajos, cuando tenemos tiempo, y pues a veces es difícil encontrar momentos libres. Pero bueno, chicos, ha sido un gustazo como siempre. Un abrazo, buenos días, noches o tardes, no sé dónde estés, pero un gustazo que nos escuches. Y pues coméntanos en Instagram, en Twitter, en donde sea que nos escuches o veas, y encantados de saber qué opinas del mundo.